el grupo número 3, conformado por Cristina Wilson, Yamilet Hascour, Daniel Almond, Daniel Fleury, Douglas Marquina y mi persona, Jenny Perdón. Nuestro tema a abordar va a ser el empleo informal en países subdesarrollados, nuevas investigaciones y resultados. Para comenzar es necesario definir qué es el empleo informal. El empleo informal se caracteriza por contener las relaciones laborales sin formalidades legales. Se distingue lo formal de lo informal a medida que el primero de ellos es un empleo asalariado y el segundo son empleos por cuenta propia. Este mecanismo de trabajo ha ido incrementando incluso notoriamente en empresas grandes, en donde utilizan el sistema de recursos humanos bajo la manutención de un pequeño grupo formal y un grupo considerado de este sector informal, en donde los trabajadores participan en empresas mercedizadas, muchas veces en condiciones informales y sin protecciones laborales. Para ubicarnos en contexto, en estos países subdesarrollados, ellos presentan bastantes características en común, las cuales pueden ser la corrupción, la pobreza, el sistema de salud, la falta de libertad y seguridad personal, la deuda externa, en donde los gobiernos no aportan o no realizan aportes al presupuesto de la ciencia y la tecnología, las diferencias económicamente abismales entre sus habitantes y un elevado índice de desempleo. Entonces, para concluir este punto del empleo informal, tenemos las características que poseen las actividades de este trabajo, que son todas aquellas que no realizan ningún aporte a la seguridad social y no se rigen bajo la legislación laboral vigente. Muchas de ellas vienen acarreadas por diversas causas. Estas pueden ser la no declaración del empleo formal, en donde los horarios y el salario está por debajo del mínimo, en donde son empleos ocasionales y de limitada duración, y en donde el reglamento laboral no se cumple ni se hace cumplir. Quisimos, en búsqueda de muchos países subdesarrollados con estas características, encontramos que México se encuentra entre los países subdesarrollados con mayores tasas de informalidad en América Latina. Esto, según la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hallaron el pasado 16 de mayo de 2017 que el conjunto del sector informal en la economía de México ha experimentado un incremento del 1.8% anual al computarse el primer trimestre del año. Esto equivale al 57.2% de la población, aproximadamente el 29.7 millones de personas, lo que equivale al 6 de cada 10 mexicanos. También, según la INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encontraron que el 14.2 millones de mexicanos se dedican a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan bajo los hogares, bajo la dinámica de los hogares. Esto quiere decir el trabajo doméstico sin considerarse y sin constituirse como empresas. Mi nombre es Douglas Marquina y les voy a hablar sobre el empleo asalariado independiente en Europa y parte de América. En 4 de las 5 regiones que tenemos disponibles en las láminas y en las zonas urbanas de China, el empleo informal se divide en partes iguales entre el empleo asalariado y el autoempleo. Podemos notar que el empleo informal asalariado en estas regiones domina el empleo informal no agrícola en Europa del Este y Asia Central, mientras que en África subsahariana es mayoritariamente el autoempleo informal. Un punto importante es que la mayoría de las mujeres en empleo informal son autoempleadas en todas las regiones que tenemos disponibles en las láminas, salvo en Europa del Este, Asia Central y en las zonas urbanas de China. En 3 de las 5 regiones, las mujeres tienen las tasas sustancialmente más altas de autoempleo que los hombres. En América Latina, los porcentajes de mujeres y hombres en empleo asalariado y autoempleo que tienen un empleo informal son aproximadamente iguales. El autoempleo está conformado por empleadores, empleados, trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares. Los trabajadores por cuenta propia son la categoría más grande del empleo informal en todas las regiones a estudiar. Por ejemplo, un 53% del empleo informal en África subsahariana conforma esta categoría. Y en Asia del Este y el sureste, un 33% engloba esta categoría.
La segunda categoría más grande son los trabajadores familiares auxiliares, que comprenden el 5% del empleo informal en Europa del Este y Asia Central, alrededor de un 12%. Por otra parte, es importante señalar los diferentes grupos ocupacionales que conforman el empleo informal. La organización IEGO es una organización centrada en asegurar el sustento de los trabajadores pobres del sector informal, especialmente en las mujeres. Desde el año 2001 hasta 2010, IEGO hizo investigaciones acerca del avance del empleo informal a lo largo de África, India y Buenos Aires. Las estadísticas que se obtuvieron fueron las siguientes. Las trabajadoras del hogar ocupan un 23% del empleo informal en Sudáfrica, un 9% en Brasil y un 16% en Buenos Aires. Los trabajadores a domicilio, de 11 a 25% en 8 ciudades africanas, 21% en Ghana y 23% en la India y 5% en Buenos Aires. Mientras que los vendedores ambulantes, de 12% a 24% en 8 ciudades africanas, 14% en Ghana y en la India. Actualmente no se pueden combinar las estimaciones para las otras ocupaciones en un cuadro armonizado, pero las siguientes estadísticas que acabamos de observar destacan la importancia de estos tres grupos en la fuerza laboral de la sociedad. Mi nombre es Cristina Wilson y vamos a hablar del trabajo informal, específicamente en América Latina. Hablaremos de sus componentes, aspectos, determinantes y luego, para finalizar, algunas sugerencias. Comencemos con decir que la definición de sector informal en América Latina no es homogénea ni sistemática, debido a dos razones. La primera es que la definición del sector informal es de gran controversia y varía según cada investigador dependiendo de sus intereses. La segunda razón es porque las fuentes de datos disponibles no siempre proporcionan la información necesaria para describir el sector informal. Hablemos ahora de sus componentes. El primer componente es el empleo por cuenta propia. El segundo componente es los trabajadores asalariados de empresas pequeñas y los trabajadores de empleos domésticos. Suelen ser en su mayoría hombres los que trabajan en empresas pequeñas, como en su mayoría suelen ser mujeres las que trabajan en actividades domésticas. Esto en todos los casos, menos en República Dominicana, lo cual se traduce como una mayor informalidad por parte de las mujeres en el mundo del trabajo en Latinoamérica. La tercera razón es que los ingresos como múltiplos de la línea de la pobreza han disminuido en todos los países de Latinoamérica, excepto en Chile, según la CEPAL. Hablemos ahora de los determinantes del trabajo informal en la región. ¿Quiénes son aquellos que terminan en este sector informal y por qué? Primero, los que poseen menos experiencia y educación. Luego, los jóvenes. Tercero, tenemos que cuentan con una mayor probabilidad de terminar en este sector las mujeres, como anteriormente fue explicado. Cuarto, tenemos que tienen una menor probabilidad los jefes del hogar de pertenecer a este sector informal. Y por último, tenemos a los migrantes. Existe una relación directa entre los migrantes de zonas rurales a ciudades para encontrar trabajo. Esto se puede ver muy claramente en los barrios y los trabajos que desempeñan las personas que viven en ellos. Hablemos ahora de los aspectos de la informalidad. Podemos mencionar 4 aspectos claves. El primero es el efecto que tienen las regulaciones sobre las actividades informales. Número 2, el impacto de las políticas macroeconómicas sobre el sector informal. Tercero, la falta de protección social que tienen los trabajadores de este sector. Cuarto, la baja productividad que muestra el sector informal con respecto a otros trabajadores. Podemos decir de estos aspectos que los 2 primeros son causas de la informalidad y los 2 últimos son consecuencias de esto. Se habla de 3 categorías específicas con respecto a políticas para solucionar el empleo informal en América Latina. Comenzaremos con aquellas de corto plazo, terminando con aquellas aplicables a largo plazo. La primera categoría tiene que ver con lo que es el marco regulatorio. Dentro de esta categoría, algunas propuestas son facilitar el registro de las empresas, luego revisar los marcos legales de cada país para no caer en generalizaciones de la región entera, y por último, establecer derechos de propiedad privada y cumplir los existentes. Luego, como una segunda categoría a mediano plazo, tenemos las políticas macroeconómicas.
estas insisten en que exista un flujo de mercado constante que promueva el crecimiento y reduzca la inflación. Además, plantea evitar los desajustes cambiarios, de manera que cuando un país busque mano de obra calificada, tienda a contratar a aquellos de su región o su país en vez de ir a buscar una más barata en el extranjero. Por último, la política más a largo plazo sería el diseño de programas sociales. Dentro de esta categoría se encuentran propuestas como mejorar la educación básica y secundaria, capacitar a los empleados ya trabajando en empresas, y con respecto a la seguridad social, buscar una manera de incluir a los trabajadores del sector informal mediante pagos flexibles para que también puedan gozar de estos privilegios. Los países subdesarrollados con el fin de aparentar tener mejores cifras en cuanto a su empleo son tentados a formalizar parte de sus empleados informales. Según las nuevas investigaciones realizadas por parte de la Universidad Pontificia del Perú, dice que la informalidad no debe ser tratada como una acción voluntaria de los trabajadores, por lo cual no debe formalizarse, siempre y cuando esta situación sea como un refugio y no como una opción estratégica o voluntaria que pueda favorecer a su trabajador. Algunos países subdesarrollados, con el fin de tener mejores estadísticas en cara al porcentaje de empleos, son tentados a intentar formalizar a los trabajadores informales y de esta manera poder generar estadísticas irreales y poder bajar sus cifras de desempleo. Según las nuevas investigaciones de la Universidad Pontificia Católica del Perú, dice que la informalidad no debe tratarse como una decisión voluntaria del trabajador, por lo que no se debe buscar la formalización de los informales, siempre y cuando esta situación sea un refugio y una opción no voluntaria o estratégica por parte de quien lo ejerce. Los estudios que hemos realizado sobre el empleo informal discuten mucho sobre qué tan voluntario es mantenerse en el mundo del empleo informal, ya que se puede ir al mundo informal porque no conseguiste empleo formalmente en ninguna otra empresa, o por otra parte irse al mundo informal porque de ahí tú le podrías sacar, o tú ves que podrías tener un beneficio mayor o más ventajas a diferencia de las personas que trabajan en el mundo formal. Después de una investigación en las grandes ciudades de Latinoamérica, se pudo constatar que el 70%, o mejor dicho 3 de cada 4 trabajadores, están satisfechos con sus vidas. Este porcentaje es mayor que los que trabajan en el sector formal y menor en los que trabajan en el sector informal. Estos estudios afirman que los trabajadores informales no optan por esta opción como parte de una estrategia oportunista, sino más bien como parte del desconocimiento o falta de educación del rumbo en que se desempeñan, o por presión de generar fuentes de empleo. También puede influir de una gran manera la educación que pueda poseer cada uno de los trabajadores que opten o no opten por estos empleos. Tomando en cuenta que alrededor de la mitad de la población de los países subdesarrollados están vinculados con el sector informal, y esto conlleva a que las economías cada vez dependan más de un sector terciario que no ayuda a su crecimiento, como también ayuda a facilitar la disminución del empleo decente. Esto nos lleva a la conclusión de que no se puede negar que la economía informal es muy influente en todos los aspectos económicos de un país y que no puede ser obviada, como también ayuda a facilitar la disminución del empleo decente. Esto nos lleva a la conclusión de que no se puede negar que la economía informal de un país cobija gran parte de las actividades económicas de estos mismos y merece ser estudiada debidamente, de forma que nos permite establecer con nitidez la razón de dicho problema.